noches, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo programa y bloque de La Hora Contada, cultural, no sé, pero tiene que ver con la educación, y es que el 16 de mayo se van a llevar a cabo las elecciones de las juntas, junta calificadora y junta de disciplina. Y hoy estamos con Jorge Galleguillo. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Él es representante de la Junta de Disciplina por la lista amarilla gris. Mi nombre es Jorge Galleguillo, soy profesor en Ciencia Política y Administración Pública, soy director titular del Center 503. Hace más de 30 años que trabajo en la docencia y en la modalidad de jóvenes y adultos en el nivel secundario. Voy de candidato en la Junta de Disciplina del nivel secundario. En las escuelas suelen haber conflictos y es necesario que representantes de los trabajadores de la educación estemos en estos espacios para acompañar y asistir a los colegas en estas instancias. Bueno, Jorge, bienvenido. El Jorge es como un amigo de la casa, figurita repetida de mis programas y del programa en general. Siempre tan amable y tan bueno con nosotros. Muchas gracias, Jorge. No, por favor. Bueno, Jorge, lo que yo estaba pensando era un poco que como docente que soy, y se vienen las elecciones, yo la verdad que desconozco un poco cómo es el mecanismo, y creo que como yo hay muchos y muchas docentes que no sabemos bien de qué se trata estas elecciones. Son obligatorias, nos descuentan si no vamos a votar, y bueno, por eso está el Jorge acá, para que nos cuente y nos saque todas las dudas que tengamos. Así que si tienen alguna duda, ustedes que nos están viendo, pueden poner en los comentarios y el Jorge las va a responder. Nosotras se las pasamos y él las responde a las preguntas. Sí, en el sistema educativo mendocino tenemos estas figuras que son las juntas calificadoras y la junta de disciplina, que son ámbitos colegiados que tenemos los profesores a disposición. En el caso de las calificadoras, son aquellas juntas que nos acompañan en los concursos. Vieron que por ejemplo, desde una simple suplencia en un llamado hasta los diferentes concursos que hay cuando somos titulares, todos esos concursos los lleva adelante este organismo, que es la Junta Calificadora de Méritos. Hay 6 juntas calificadoras porque hay varios niveles en el sistema educativo y varias modalidades. Entonces, por ejemplo, en tu caso, que trabajas en CENS, entonces el organismo que tiene que ver con los concursos en la modalidad de jóvenes y adultos es la Junta Calificadora de Méritos de Jóvenes y Adultos. Hay también otras juntas calificadoras que tienen que ver, por ejemplo, con educación técnica, con educación inicial, con educación especial, primaria común, secundaria orientada, ¿no? Y eso en relación con los méritos y los concursos. Y luego tenemos otro tipo de juntas que tienen que ver con los conflictos o las faltas a las normativas que suelen haber por parte del personal. Se llaman juntas de disciplina, que son las que básicamente incluyen los sumarios y que tienen que ver con situaciones de los profesores titulares que cuando reciben el tipo de denuncia, este ámbito colegiado es el que las aborda y las resuelve. En estas dos, a su vez, estos cuerpos colegiados tienen una representación tripartita. Hay representantes del gobierno escolar puestos por el gobierno, hay representantes puestos por la conducción del sindicato, y hay un tercio de estos representantes que se denominan gremiales y que son los elegidos en elecciones periódicas por los pares, sean titulares, suplentes, sean afiliados o no afiliados, es decir, todo el personal docente que trabaja en las escuelas. Bien. Es el que va a participar el día 16 de mayo.
Bien, Jorge, o sea que nosotros los que vamos a votar el 16 de mayo vamos a votar 1/3 que es lo gremial, digamos, sí. Porque los del gobierno, los que son puestos por el gobierno, ya están elegidos. Claro, eso están a disposición del gobierno escolar que los designa. Y el sindicato hace lo mismo con un segundo tercio. En cambio podemos decir que es un tercio el más democrático, por así decirlo, porque son elegidos en forma directa en una elección bien amplia, masiva, que nosotros, yo particularmente estoy en una lista afín al sindicato, estamos de acuerdo con que sea obligatoria en el sentido que garantiza esta masividad, ¿no? Que podamos ejercer el derecho al voto como se hace en las elecciones nacionales o provinciales. Un grupo, la totalidad del colectivo docente. Sí, es muy importante la participación, por eso es obligatorio también, y también es muy importante saber qué es lo que estamos votando también, ¿no? Sí. ¿Qué se vota? Sí, y se vota en realidad esto que estamos comentando a nivel descriptivo. En realidad lo que está de fondo es, hay dos concepciones. Hay una concepción más delegativa, más el gobierno provincial tiene un sesgo más bien autoritario y busca, entiende que gran parte de las decisiones le corresponden solo por haber ganado las elecciones y por lo tanto desde el 2016 en adelante ha tenido una política de no fortalecer estos espacios. Se sentiría más cómodo sin estos espacios. Pero no los puede negar, o sea, pero no los puede negar porque está en la normativa, porque está en el estatuto del docente, porque eso está tiene un reconocimiento muy alto en el común de los docentes, esta normativa que nos cobija. Y bueno, y porque además es lo legalmente establecido. Entonces está esa visión versus una visión más democrática, más amplia, más de democracia participativa, de entender que estos ámbitos, en lugar de entorpecer, provocan que las decisiones sean mejores, se enriquece el debate y se garantizan todos los puntos de vista para que sean decisiones informadas, para que haya transparencia, para que nadie le quede ninguna duda. Y bueno, eso es lo que está en juego. En ese sentido, desde el sindicato se ha presentado una lista que es la amarilla gris, a partir de un acuerdo con otras agrupaciones, buscando dar pelea en esta coyuntura y de esa manera ver que podamos asegurarnos los trabajadores de la educación tener más espacios en estos ámbitos colegiados que si no... Que se respeten también los derechos. Que se respeten los derechos de los docentes, algo que es muy necesario y más en estos tiempos, ¿no? Donde hay un ataque a nivel nacional y provincial que se nos ve a los trabajadores estatales como si lo que el presidente dice, que finalmente la casta parecemos ser algunos de su blanco preferido, los trabajadores del Estado. Sí. Y estos ámbitos lo que hacen es justamente valorizar la tarea que hacemos los trabajadores de educación, las y los trabajadores de educación, en este caso en las escuelas, garantizando los concursos, garantizando sumarios imparciales. Y bueno, de eso se trata, tratar de informarnos para que eso se pueda respetar y no seguir retrocediendo en materia de derechos. Bien, Jorge, estuvimos medio hablando ahí acerca de que desde que está Cornejo en el gobierno, había perdido ciertas facultades la Junta, ¿no? Porque si bien
la Junta de Disciplina es resolutiva, creo que la calificadora también, ¿no? Sin embargo, tiene un rol medio, o sea, medio ahí. Sí, en esto que estamos hablando, los trabajadores hemos perdido algunas batallas en el campo de la educación. Una fue el ítem aula, y después con estos organismos el gobierno ha buscado sentar precedentes para quitarle potestades a las juntas. Por ejemplo, en el 2018, no conforme con una decisión de la Junta de Disciplina, judicializó el caso y también con un poder judicial en parte afín, logró salirse con la suya, digamos, y dejar a la Junta de Disciplina en el caso de sanciones graves en un lugar de no de última palabra. Claro. Antes de ese caso, de 2018, la Junta de Disciplina tenía la última palabra sobre sanciones, y en algunos casos ahora eso está en manos del propio director general de escuelas. Y en el caso de las juntas calificadoras, donde nosotros podíamos decidir sobre determinados pedidos o situaciones de docentes, de derechos que les asisten, por ejemplo, el derecho a un traslado transitorio, un derecho a una permuta. Ahora las juntas tenemos que hacer dictámenes, y es la dirección de línea, digamos, es decir, el funcionario del gobierno, el que finalmente emite la resolución, y si bien es cierto, mayoría de las veces coincide con el dictamen de la Junta, formalmente puede decidir otra cosa. Claro, y ahí es gravísimo para el... Y es gravísimo porque le quita se pierde esa riqueza de donde están todos los ámbitos representados, y donde, digamos, esa deliberación queda en un segundo plano. Claro, sí. Y ustedes como representantes, digo, de esta lista, la amarilla, gris, ¿ustedes pueden modificar o hacer algo para esta situación, dar la batalla, dar la lucha? O sea, ¿es viable eso? Entendemos que sí, porque en definitiva la realidad es dinámica, y de acuerdo a la fuerza que se tenga, se puede, no da lo mismo ganar una votación por mayoría que ganarla en forma ajustada, o que perderla en estos ámbitos colegiados. Y en ese sentido, además, estas reuniones, estas sesiones donde se tratan los temas, quedan escritas, y podemos todos conocer cómo decidió cada cual. Y no da lo mismo que representantes sindicales y gremiales votemos unidos en estos ámbitos, porque eso le da más potencia, más fuerza al reclamo y a la defensa de los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido es muy importante esto, la unión hace la fuerza, digamos, poder trabajar en esa dirección. Y también con la garantía que da el sindicato de seriedad, de compromiso, digamos, de una trayectoria que hay en la provincia de Mendoza. Por ejemplo, el primer secretario general de CETERA fue Marco Garcetti, de acá de Mendoza. O sea, hay toda una tradición digamos, de lucha y generacional, que por supuesto Marco está jubilado y demás, pero hay un colectivo en toda la provincia de Mendoza, en todos los departamentos, donde quienes participamos de esta lista somos partícipes de esa construcción colectiva a lo largo del tiempo. Claro. Incluso referenciados en un proyecto nacional de modelo educativo. Por ejemplo, CETERA fue clave en la Ley de Educación Nacional, es clave ahora en la defensa de los derechos de los docentes que estamos tan atacados, por ejemplo, el FONIT. Es decir, hay como múltiples planos y ámbitos de
de dar esta batalla. Uno es el salarial, claramente, pero también están estos otros planos que son muy importantes y que los trabajadores y las trabajadoras de educación tenemos que participar en ellos para también defender esas trincheras, ¿no? Que también hacen a la vida cotidiana de la trabajadora y el trabajador. Entiendo que el salario es muy, muy importante. Es lo más importante. Es lo más importante, pero también lo simbólico, o no tan simbólico, pero estas decisiones que se toman y que si avasallan cada vez más nuestros derechos, más angustiados vamos. O sea, es como una fuerza también importante. Lo entiendo que el salario es súper importante, no lo estoy poniendo en segundo lugar, pero tampoco estoy poniendo tan lejano a lo simbólico y a lo que nos oprime, porque es lo que hace que todos los días vayamos, ¿viste lo que pasa ahora con todas las cadenas, con todos los anuncios del gobierno? Todos los días como una peor, y uno así sale angustiado, o sea, como ¿cómo enfrentás el día a día? Supongo que con la Junta, con las decisiones pasa exactamente lo mismo. Y sí, seguro. Por ejemplo, en jóvenes y adultos, decisiones del gobierno de y el anterior de Tomás han sido los cierres de secciones. Claro. Entonces, bueno, es toda una problemática que hay ahí y que es necesario que estén representantes de los trabajadores en estos ámbitos, porque hay lugares como, por ejemplo, obviamente del gobierno que no son accesibles, pero en estos otros ámbitos donde tenemos representación de los trabajadores los tenemos que ocupar y estar muy pendientes de que existen y de ocuparlos para poder también generar desde ahí espacios de resistencia. Sí, y también es importante que todos las y los docentes nos involucremos en esto y sepamos y nos investiguemos y todo. No son ñoquis tampoco lo de la Junta, porque medio como que en las redes sociales sale un poco como esa idea de como un lugar ahí sospechoso. No es sospechoso, o sea, no lo van a ocupar para hacer nada, sino justamente para defender estos derechos que salen, ¿no? Sí, en realidad es un modo de ver lo público, ¿no? Afortunadamente son espacios democráticos que, por ejemplo, se necesitaba nada más que el 2% del padrón de reunión de avales para armar una lista. Hay 7 listas. Es un proceso democrático bien interesante, con debate en las escuelas. Ahora, por ejemplo, hace ya unos días hay un mes de campaña, por ejemplo, para poder ir en los recreos a hablar con los colegas. Y ese espacio democrático está bueno. En este caso, incluso no importa en qué lista estemos, lo importante es tomarnos en serio la democracia como un espacio de gobierno del pueblo, es decir, de participación ciudadana. Si nosotros nos ponemos en un lugar nada más que de crítica y no nos ubicamos en un lugar de participación activa, y bueno, la verdad que vamos a ir cada vez peor. Los problemas que tenemos en la democracia entendemos que hay que solucionarlo con más democracia, es decir, con más participación activa. Más organización. Pero Sí. Pero el punto primero es salir solo de la militancia en las redes y ponerle el cuerpo, ya sea en asociaciones civiles, como compartimos vos y yo, o estas del sindicato, u otras que los ciudadanos participen. Bueno, las juntas son otro de esos ámbitos, que es ponerle el cuerpo y también, como se suele decir, el que hace se equivoca, pero bueno, es preferible hacer e involucrarse y poner los pies en el barro que aquel que critica de un lugar de la comodidad, digamos, de un tuit o de un WhatsApp. Sí. Y obviamente reconociendo el poder impresionante de las redes hoy en día, pero está claro que necesitamos una participación más fuerte si queremos revertir el estado de cosas actual.
Bien, Jorge, para ir despidiéndonos, porque tal Roberto Rey me hace así, para ir despidiéndonos, ¿por qué debemos los y las docentes votar a la Marita Gris? Bien, nosotros entendemos que hay que acompañar esta lista, Marita Gris, porque representa un punto alto de unidad de los docentes, la confluencia de varios grupos, para equilibrar el poder en estos ámbitos colegiados y a la par porque además el gobierno también tiene sus listas preferidas en los ámbitos colegiados. Entonces necesitamos que ya el gobierno tiene bastante con los suyos como para que también tenga mayoría en estos ámbitos. Necesitamos que los trabajadores construyamos una nueva mayoría en estos espacios, los trabajadores de educación, los colegas, docentes, profesionales, tanto en las juntas calificadoras como disciplina. Hace falta una mirada más vinculada con el derecho a la educación de los estudiantes y el derecho al trabajo de quienes ejercemos la profesión docente. Bueno, Jorge, una última pregunta. ¿Los jubilados votan? No votan ni jubilados, ni votan celadores, ni ser docentes activos. Sí. Vuelvo a repetir, titulares, suplentes, afiliados, no afiliados. Incluso, obviamente, como es obligatorio, si es un día jueves la elección, está previsto que se vote en la misma escuela, generalmente donde se trabaja. Hay 700 urnas en toda la provincia. Y a mí me toca en otra escuela. Claro, pero es la mayoría de los casos. Uh-huh. Y está previsto 1 hora para ir y ejercer el derecho al voto de 9 a 18 ese día. Bien, entonces todos las y los docentes votamos el 16 de mayo. Bueno, muchas gracias por venir, Jorge. No, gracias a ustedes. Chao.